¿Qué pasaría si todo lo que te han contado sobre Dios, el universo y tu propia existencia fuera una mentira? Durante siglos, una verdad oculta ha estado enterrada bajo el peso del dogma religioso, borrada de la historia por aquellos que temían su poder. Una verdad tan peligrosa que tradiciones espirituales enteras fueron condenadas, sus seguidores perseguidos y sus escrituras destruidas. Pero algún conocimiento se niega a permanecer enterrado. El gnosticismo no es solo otro sistema de creencias, es un desafío directo a los cimientos mismos de la religión dominante. Se atreve a cuestionar la naturaleza de la realidad, el papel de Dios y las fuerzas que moldean la conciencia humana. Nos dice que el mundo en el que vivimos no es lo que parece, que el Dios adorado por miles de millones no es el verdadero creador, y que la salvación no proviene de la fe ciega, sino a través del despertar interior. ¿Por qué se borró este conocimiento? Y lo más importante, ¿qué pasa cuando finalmente ves a través de la ilusión? Para entender por qué el gnosticismo fue temido, rechazado y finalmente oculto, debemos regresar al inicio de todo. Imagina una época en la que el cristianismo aún no era una religión unificada, cuando innumerables movimientos espirituales competían por el dominio, cada uno ofreciendo su propia visión de Dios, la salvación y la naturaleza de la realidad. Entre ellos estaba el gnosticismo, una tradición que no exigía fe en autoridades religiosas, sino que buscaba la experiencia personal directa de lo divino. A diferencia de la iglesia emergente, que insistía en que la salvación venía a través de la obediencia y la fe, los gnósticos enseñaban algo radicalmente diferente. El camino hacia la iluminación estaba dentro de ti. La palabra gnosis significa conocimiento, pero no del tipo que se lee en libros o se escucha en sermones. Esto no era doctrina de segunda mano, sino experiencia directa de la verdad. Para los gnósticos, la verdadera salvación no consistía en seguir leyes o realizar rituales. Era un despertar de la ilusión del mundo material y un recuerdo de nuestros orígenes divinos. Esta idea fue nada menos que revolucionaria, y precisamente por eso era tan peligrosa. La iglesia cristiana primitiva, respaldada por el poder creciente del Imperio Romano, no podía permitir que tales creencias se difundieran. Si la gente podía encontrar a Dios dentro de sí misma, no necesitarían sacerdotes, iglesias ni autoridades religiosas que los guiaran. No tendrían que temer la condenación eterna ni pagar por la salvación. No se someterían a un sistema diseñado para mantenerlos dependientes espiritualmente. Así que los gnósticos tuvieron que ser silenciados. Sus escrituras, llenas de enseñanzas que fomentaban la liberación interior en lugar de la obediencia externa, fueron condenadas como herejía. Sus seguidores fueron perseguidos, sus comunidades destruidas y sus textos quemados. Pero algunas cosas se niegan a permanecer enterradas. En 1945, en lo profundo del desierto egipcio, un descubrimiento cambió todo. Se encontró un frasco sellado que contenía manuscritos antiguos, textos que habían estado ocultos por siglos. Estos eran los evangelios perdidos de los gnósticos, incluyendo el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan. Por primera vez, el mundo podía leer las palabras que la iglesia primitiva había intentado borrar con tanto empeño. ¿Qué revelaban estos textos? Que la historia de la creación, Dios y el propósito de la humanidad era mucho más compleja de lo que nos habían contado. Y, más importante aún, que estamos viviendo dentro de un engaño tan profundo que la mayoría de las personas nunca lo cuestionará. Algunas verdades son simplemente demasiado peligrosas para compartir en YouTube. Si quieres descubrir perspectivas más profundas y sin filtros sobre el conocimiento oculto de los antiguos, suscríbete a nuestro boletín gratuito, Insights Academy. Por tiempo limitado, también recibirás una copia digital gratuita del Kellan, un texto que revela las leyes perdidas del universo. El enlace está en la descripción, porque una vez que ves el cuadro completo, no hay vuelta atrás. Los gnósticos comprendían algo que amenazaba los cimientos mismos del poder religioso. El Dios adorado por miles de millones no era el Dios verdadero en absoluto. Para entender por qué, necesitamos mirar la parte más impactante y controvertida de la creencia gnóstica, su visión radical de la creación. ¿Y si el mundo en el que vivimos nunca debió existir? ¿Y si la humanidad nunca debió quedar atrapada en la carne y el sufrimiento? Aquí es donde comienza la verdadera historia gnóstica.
Todo lo que te han enseñado sobre la creación es una mentira. Durante siglos, la religión dominante nos ha dicho que Dios creó el universo por amor, que el mundo material es un don divino y que la humanidad fue hecha para servir y adorar a su Creador. Pero, ¿y si esto es el engaño más grande jamás contado? ¿Y si el mundo en el que vivimos no es obra de un Dios benevolente, sino de un falso creador, un impostor cósmico que ha atrapado a la humanidad en una prisión de carne e ignorancia? Esta es la historia de la creación gnóstica, una versión de la realidad tan peligrosa que fue borrada de la historia. Según el gnosticismo, existe una verdadera e incognoscible fuente de toda existencia, un estado de ser divino puro conocido como el pleroma. Desde esta fuente, emanaciones de inteligencia divina se extendieron hacia afuera, formando seres espirituales llamados eones. Estos eones existían en armonía hasta que uno de ellos, Sofía, cometió un error fatal. Sofía, cuyo nombre significa sabiduría, deseó crear algo propio sin la aprobación de la fuente. En su acto de creación, algo salió mal. En lugar de crear un ser de perfección divina, ella dio a luz a una entidad defectuosa e ignorante. Este ser, cortado de la verdadera fuente, se convirtió en el demiurgo, un falso dios que se creía el creador supremo. El demiurgo, ciego a la realidad superior, moldeó el mundo material, un lugar de imperfección, sufrimiento y limitación. Lo formó no por amor, sino por arrogancia, y en su ceguera declaró: yo soy el único Dios. ¿Te suena familiar? Esta es la misma afirmación hecha por el Dios del Antiguo Testamento. Los gnósticos vieron a la deidad bíblica Yahweh no como el verdadero Dios, sino como el demiurgo, un gobernante celoso y vengativo que exigía obediencia y adoración no por amor, sino para mantener su control. Pero el engaño no terminó ahí. Para mantener a la humanidad esclavizada, el demiurgo creó poderosos sirvientes, los arcontes. Estas entidades gobiernan el mundo material, manipulando la percepción humana, alimentando el miedo y la división, y asegurándose de que las personas permanezcan ignorantes de su verdadera naturaleza divina. Los arcontes prosperan con el control, y su arma más poderosa es el engaño. Piénsalo, el mundo en el que vivimos está construido sobre el sufrimiento, el conflicto y el control. Los gobiernos exigen obediencia, las religiones predican sumisión, y la economía fuerza una lucha interminable. El miedo está tejido en cada aspecto de la vida. ¿Y si todo esto es un diseño? ¿Qué pasaría si la verdadera razón por la que estamos aquí es porque hemos sido atrapados, nuestra chispa divina encarcelada en cuerpos físicos, obligados a olvidar de dónde venimos realmente? Pero hay esperanza. A pesar de su poder, el demiurgo no pudo suprimir completamente la chispa divina dentro de la humanidad. Los gnósticos enseñaban que en lo profundo de cada uno de nosotros yace un fragmento de la verdadera fuente, una luz oculta que anhela regresar a casa. Pero para hacerlo, debemos despertar. Debemos reconocer la ilusión por lo que es y rechazar el control del falso Dios. Por eso el mensaje gnóstico fue tan peligroso. No solo desafiaba las creencias religiosas, exponía la misma base de los sistemas de control del mundo. Y sin embargo, si el mundo es realmente una prisión, ¿cómo escapamos? La respuesta está en lo que puede ser la revelación más impactante de todas. Jesús nunca fue destinado a ser un salvador en el sentido que la Iglesia enseña. Según los gnósticos, vino por algo mucho más grande. ¿Y si el mundo que ves no es más que una mentira bellamente construida? Desde el momento en que naciste, te han condicionado a creer que la realidad es exactamente como parece. Que este mundo, con todas sus luchas, distracciones y placeres efímeros, es la única existencia posible. Pero los gnósticos sabían algo mejor. Veían el mundo material por lo que realmente era una prisión, una ilusión cuidadosamente diseñada para mantener a la humanidad dormida. Según el gnosticismo, el mundo físico no fue creado para elevar el alma, sino para atraparla. El demiurgo, el falso dios que gobierna este reino, y sus arcontes, entidades espirituales menores pero poderosas, diseñaron la realidad para esclavizar la conciencia humana. Construyeron un sistema donde el sufrimiento, la ignorancia y las distracciones interminables evitan que alguna vez reconozcas tu verdadera naturaleza. Mira a tu alrededor. ¿Por qué la vida moderna está llena de miedo, estrés y lucha constante? ¿Por qué la sociedad exige obediencia, productividad y conformidad en lugar de exploración, autoconocimiento y paz interior? ¿Por qué nos enseñan a adorar autoridades externas,
ya sean líderes religiosos, figuras políticas o marcas corporativas, en lugar de buscar la sabiduría desde dentro. Los gnósticos entendieron la respuesta mucho antes que la psicología moderna, la tecnología y los medios masivos de comunicación existieran. Los arcontes operan a través de sistemas de control, gobernando el comportamiento humano, moldeando creencias y manteniendo a las personas distraídas, divididas y espiritualmente perdidas. Usan la religión como un control en lugar de guiar a las personas hacia la autorrealización. La religión organizada fue transformada en una herramienta de obediencia. Te dicen que el pecado es tu naturaleza, que estás roto y que solo a través de la sumisión puedes ser salvado. Pero los gnósticos enseñaron lo contrario, que la salvación reside en liberarse de estas creencias impuestas. El mundo está estructurado en torno al dolor, la escasez y la supervivencia. Las guerras, la pobreza y las divisiones sociales mantienen a las personas atrapadas en un estado de miedo, asegurando que nunca se concentren en la liberación espiritual. El sistema garantiza que persigas el dinero, el estatus y las posesiones, equiparándolos falsamente con el éxito y la felicidad. Esta es una distracción brillante que mantiene tu atención hacia afuera en lugar de hacia adentro. Los gnósticos creen que el alma, atrapada dentro del ciclo de la reencarnación, está obligada a regresar a esta prisión material una y otra vez. Cada vida es otro intento de despertar, pero el sistema está diseñado para asegurarse de que la mayoría nunca lo logre. La idea de que vivimos en una ilusión diseñada podría parecer misticismo antiguo, pero hoy vemos paralelismos sorprendentes en las teorías modernas de simulación, realidad, inteligencia artificial y manipulación psicológica masiva. Si los gnósticos estaban en lo correcto, entonces liberarse no se trata de riqueza, estatus o devoción religiosa, se trata de despertar. Se trata de darse cuenta de que este mundo nunca fue destinado a ser nuestro hogar, sino nuestra prisión. Y si eso es cierto, ¿quién vino a mostrarnos la salida? La respuesta es una de las revelaciones más impactantes en la historia religiosa. Jesús no vino aquí para morir por tus pecados, vino a enseñarte cómo escapar. ¿Y si todo lo que te han contado sobre Jesús estuviera equivocado? Durante siglos, la Iglesia ha enseñado una narrativa única, que Jesús era el Hijo de Dios, enviado a la tierra para morir por los pecados de la humanidad, para que quienes creen en Él puedan tener vida eterna. Pero los gnósticos tenían una comprensión completamente diferente de la misión de Cristo, una que amenazaba los cimientos mismos de la religión organizada. Para ellos, Jesús no era un cordero sacrificial enviado a sufrir en nombre de la humanidad. No estaba aquí para establecer una iglesia, exigir adoración o imponer obediencia. En cambio, Jesús era un liberador espiritual, un mensajero divino que vino a revelar la verdad oculta de que el mundo es una prisión, que el Dios del Antiguo Testamento no es el verdadero Dios, y que la salvación no se encuentra en la fe, sino en el autoconocimiento. Por eso los gnósticos se referían a Jesús como el portador de la gnosis, aquel que vino a enseñar cómo despertar y escapar de la ilusión del demiurgo. Entre los textos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, un evangelio llamó especialmente la atención: el Evangelio de Tomás. A diferencia del Nuevo Testamento, que se centra en los milagros y la crucifixión de Jesús, este evangelio contiene dichos de sabiduría pura y sin filtros que revelan la verdad más profunda de su misión. Uno de los pasajes más impactantes dice: si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que sacáis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no sacáis os destruirá. Esto es la gnosis en su forma más pura. La idea de que la salvación no viene de fuera, ni de rituales, ni de una iglesia, sino de despertar la chispa divina dentro de uno mismo. Jesús repetidamente dijo a sus discípulos: el reino de Dios está dentro de vosotros. Estas palabras contradicen directamente el mensaje de la Iglesia, que insiste en que la salvación viene de la fe externa, la obediencia y la sumisión. Los gnósticos entendían que Jesús no estaba aquí para crear seguidores, estaba aquí para despertar mentes, y por esa razón su verdadero mensaje tuvo que ser borrado. Si Jesús vino a exponer la ilusión, entonces las fuerzas dominantes de este mundo, el demiurgo y sus arcontes, no podían permitir que sus enseñanzas sobrevivieran. Jesús rechazó la autoridad de los líderes religiosos. Los evangelios lo muestran desafiando a los fariseos, las mismas personas que controlaban la doctrina religiosa. Él enseñó que no somos pecadores,
sino seres divinos atrapados en carne. El evangelio gnóstico de Felipe afirma la ignorancia es la madre de todo mal. Aquellos que no despiertan viven como ganado. Hablaba en metáforas, ocultando la verdad a quienes no estaban listos. En el evangelio de Mateo, Jesús les dice a sus seguidores: a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. En otras palabras, Jesús tenía dos enseñanzas, una para las masas y otra sabiduría secreta para quienes estaban listos para entender. La Iglesia insiste en que Jesús resucitó físicamente de entre los muertos, pero muchos gnósticos creen que la resurrección no fue literal. Fue un evento simbólico que representaba el despertar del alma de la prisión del mundo material. Morir significaba morir a la ilusión del reino físico. Renacer era alcanzar la iluminación y ascender más allá del control del demiurgo. Por eso los gnósticos no veían la muerte de Jesús como un sacrificio necesario, sino como el paso final en su liberación. Él se había liberado de la prisión de la carne, mostrando el camino que también nosotros podríamos seguir, pero los poderes gobernantes de este mundo no podían permitir que este conocimiento se difundiera. Si los gnósticos tenían razón, si Jesús vino a liberar a la humanidad del control del demiurgo, entonces todo el fundamento del cristianismo se desmorona. Si la salvación no proviene de la fe en una institución, sino de la experiencia directa, entonces la Iglesia se vuelve obsoleta. La autoridad de los sacerdotes, la doctrina del pecado, el poder de las instituciones religiosas, todo depende de mantener a las personas ciegas ante su propia divinidad. Así que la Iglesia hizo lo que haría cualquier sistema de poder: reescribió la historia. El Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, decidió oficialmente qué escrituras se incluirían en la Biblia y cuáles serían destruidas. Demonizó al gnosticismo, los textos gnósticos fueron etiquetados como heréticos, y sus seguidores fueron perseguidos, exiliados o ejecutados. Convirtió a Jesús en una figura religiosa en lugar de un libertador. El mensaje de autodescubrimiento fue reemplazado por la obediencia, la culpa y el miedo a la condenación eterna. Pero a pesar de siglos de represión, la sabiduría gnóstica nunca desapareció por completo. El conocimiento sobrevivió en sociedades secretas, tradiciones místicas y movimientos clandestinos. Hoy, con el redescubrimiento de textos perdidos y el surgimiento de un despertar espiritual, la verdad está resurgiendo, porque una vez que ves la ilusión por lo que es, no puedes dejar de verla. Si Jesús fue un maestro gnóstico, entonces el verdadero mensaje de salvación no es esperar a un Salvador, es convertirse en uno. Se trata de liberarte de la falsa realidad que te ha sido impuesta. Pero las fuerzas que intentaron borrar el gnosticismo hace mucho tiempo nunca desaparecieron realmente. Aún existen hoy, solo que sus métodos han cambiado. La pregunta es: ¿todavía estamos siendo controlados por los mismos gobernantes ocultos de los que advirtieron los gnósticos? La respuesta está en comprender la mayor conspiración de la historia humana, la guerra contra la verdad espiritual. ¿Qué sucede cuando un sistema de poder se siente amenazado? Silencia a la oposición, reescribe la historia y entierra la verdad tan profundamente que la mayoría de las personas ni siquiera piensa en cuestionarla. Esto es exactamente lo que le sucedió al gnosticismo. La Iglesia cristiana primitiva no fue siempre la institución monolítica que es hoy. En sus primeros siglos, era solo uno de muchos movimientos espirituales que competían por definir qué significaba seguir las enseñanzas de Jesús. Los gnósticos representaban la mayor amenaza para la autoridad de la Iglesia porque, si la gente entendía lo que realmente enseñó Jesús, si descubrían que no necesitaban sacerdotes, rituales, ni obediencia a una institución para alcanzar la salvación, todo el fundamento de la Iglesia se vendría abajo. Así comenzó la purga espiritual más agresiva de la historia en el año 325 después de Cristo. Ocurrió algo que cambió el curso de la historia para siempre. El emperador Constantino, quien se había convertido al cristianismo por conveniencia política, convocó el primer concilio de Nicea. El objetivo era crear una versión oficial y unificada del cristianismo. En este concilio, los líderes eclesiásticos tomaron decisiones que moldearían la fe cristiana durante los próximos 2 años. Seleccionaron qué textos serían considerados escrituras oficiales. Cualquier evangelio que no concordara con la visión de la Iglesia fue declarado herético. Se solidificó la idea de Jesús como el Hijo literal de Dios,
y se eliminaron por completo las enseñanzas que sugerían que la salvación provenía del autoconocimiento, como los evangelios gnósticos. Se reforzó la doctrina del pecado y la salvación. En lugar de enseñar que los humanos eran seres divinos atrapados en una realidad falsa, la Iglesia promovió la idea de que los humanos eran inherentemente pecadores y necesitaban una salvación externa. Esto fue una jugada brillante, porque una religión basada en la culpa y la dependencia asegura la obediencia, y por eso los gnósticos tuvieron que ser destruidos. Una vez establecida la doctrina oficial del cristianismo, cualquiera que enseñara lo contrario se convertía en enemigo de la Iglesia. Los textos gnósticos fueron prohibidos, quemados y sistemáticamente borrados. La sabiduría que contenían, el conocimiento que podía liberar a las personas de la esclavitud espiritual, fue ocultada al mundo. Los seguidores de la gnosis fueron perseguidos, calificados como herejes, fueron exiliados, torturados y en muchos casos ejecutados. Las tradiciones espirituales alternativas fueron demonizadas. Cualquier forma de misticismo, revelación personal o experiencia directa de lo divino fue etiquetada como brujería o herejía, asegurando que la única forma aceptada de la espiritualidad fuera la controlada por la Iglesia. Esto no fue solo un movimiento religioso, fue una campaña de control absoluto, porque una vez que los gnósticos desaparecieron, la Iglesia se convirtió en la única guardiana de la salvación, y las personas, ya no conscientes de su propio potencial divino, se volvieron dependientes de las autoridades religiosas para que les dijeran qué creer, cómo vivir y qué temer. Pero la historia no termina ahí. La tradición gnóstica nunca desapareció por completo. Se fue a la clandestinidad, se disfrazó dentro de sociedades secretas y resurgió en tradiciones místicas de todo el mundo. Por ejemplo, los cátaros, una secta cristiana medieval en Francia, que rechazaba el mundo material y la autoridad de la Iglesia, fueron calificados como herejes y aniquilados en la cruzada albigense. También, los bogomilos, un movimiento inspirado en el gnosticismo, en los Balcanes que predicaba que el mundo estaba gobernado por fuerzas malignas, fueron perseguidos. No solo eso, sino que también el hermetismo y la alquimia. Estas tradiciones esotéricas llevaban ecos de la sabiduría gnóstica, enseñando que la iluminación viene desde dentro, no de una religión externa. También, en la masonería y sociedades secretas, algunos grupos afirman preservar fragmentos de conocimiento perdido transmitidos a través de rituales y símbolos codificados. Pero quizás la pregunta más importante es, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Después de siglos de supresión, el gnosticismo está resurgiendo. La respuesta es simple, porque las mismas fuerzas que silenciaron a los gnósticos siguen en control hoy. Solo que ahora sus métodos han evolucionado. En lugar de quemar libros, entierran el conocimiento bajo un flujo interminable de entretenimiento y distracciones. En lugar de silenciar herejes con violencia, desacreditan perspectivas alternativas, etiquetándolas como teorías conspirativas, pseudociencia o información peligrosa. En lugar de exigir obediencia religiosa ciega, mantienen a la gente dormida a través del consumismo, la adicción digital y la división fabricada. Al igual que en el pasado, la mayoría nunca se dará cuenta de que está atrapada. Pero algunos sí. Unos pocos comenzarán a cuestionar el mundo a su alrededor. Unos pocos verán a través de la ilusión. Por eso el gnosticismo es hoy más importante que nunca. Porque si el mundo realmente es una prisión, entonces saber cómo escapar es el conocimiento más valioso que podrías poseer. Pero, ¿qué significa realmente escapar? ¿Cómo se rompe un sistema diseñado para mantenerte dormido? Romper ese ciclo implica ver más allá de las distracciones que nos imponen, buscar la verdad por ti mismo y cuestionar las narrativas oficiales. Es encontrar formas de despertar la conciencia, ya sea a través del aprendizaje independiente, la exploración espiritual o la conexión con otros que también quieren liberarse. La verdadera libertad está en la capacidad de reconocer la prisión y elegir qué hacer con ese conocimiento. Escapar no siempre significa salir físicamente. Muchas veces es un acto interior, un despertar mental y espiritual que cambia la percepción del mundo y de uno mismo. Las respuestas pueden estar ocultas en el gnosticismo moderno, un despertar que está ocurriendo en este mismo momento. Durante siglos, la verdad fue enterrada. Los gnósticos fueron borrados de la historia, sus enseñanzas condenadas, sus textos destruidos. Pero cierto conocimiento se niega a morir. En una era donde la información es más accesible que nunca,
El gnosticismo está regresando, no como una reliquia del pasado, sino como una clave para entender las ilusiones de la sociedad moderna. Las mismas fuerzas que los gnósticos advertían, los falsos gobernantes, los arcontes que controlan la mente, el engaño espiritual, aún están en funcionamiento hoy. La diferencia ahora es que empezamos a ver a través de ello. Los gnósticos creen que los arcontes, los parásitos espirituales que gobiernan el mundo material, operan manteniendo a la humanidad en un estado de ignorancia. Al observar el mundo actual, su influencia nunca ha sido más evidente. En lugar de quemar libros, el sistema moderno entierra la verdad bajo una avalancha de contenido sin sentido. Las redes sociales, el entretenimiento y los ciclos de noticias 24/7 mantienen tu mente ocupada constantemente, asegurándose de que nunca te detengas a cuestionar la realidad. Los gnósticos advertían que el sistema prospera con el conflicto y el control. Hoy, gobiernos y corporaciones alimentan la división izquierda contra derecha, rico contra pobre, raza contra raza, porque mientras las personas estén peleando entre sí, estarán demasiado distraídas para ver al verdadero enemigo. En lugar de esclavizar a las personas mediante cadenas físicas, la sociedad moderna las esclaviza a través de la deuda, el estatus y la búsqueda interminable de posesiones. Las personas trabajan toda su vida para tener éxito en un sistema diseñado para mantenerlas espiritualmente dormidas. Así como el demiurgo afirmaba ser el único Dios verdadero, la ciencia moderna insiste en que solo el mundo material es real. La espiritualidad es descartada, la conciencia se reduce a química cerebral, y cualquier cosa que desafíe la narrativa oficial es ridiculizada. ¿Es todo esto una coincidencia, o es exactamente de lo que los gnósticos nos advirtieron? Lo que resulta aún más fascinante es que la ciencia moderna está empezando a alinearse con la antigua sabiduría gnóstica. La física cuántica sugiere que la realidad no es tan sólida como pensamos, que la materia es una ilusión. La conciencia juega un papel en la formación de la realidad, y lo que percibimos como real es simplemente una proyección de fuerzas ocultas más profundas. La teoría de simulación propone que el universo mismo puede ser una construcción artificial, inquietantemente similar a la creencia agnóstica de que vivimos en una realidad falsa creada por el demiurgo. Las experiencias cercanas a la muerte y las visiones místicas describen encuentros con seres de luz, dimensiones ocultas y revelaciones sobre la naturaleza ilusoria del mundo físico, conceptos que encajan perfectamente con las enseñanzas gnósticas. El mundo está empezando a despertar. La ciencia ahora está descubriendo lo que los gnósticos supieron desde siempre. Esta realidad no es lo que parece. Si el mundo material es una prisión y los arcontes controlan la ilusión, entonces, ¿cómo rompemos las cadenas? ¿Cómo escapamos del ciclo de engaños? La conciencia es el primer paso. Una vez que reconoces la ilusión, esta pierde su poder sobre ti. Cuanto más cuestionas lo que te han dicho, más comienzan a derrumbarse los muros de la prisión. Despréndete del sistema. Deja de alimentar las distracciones, la búsqueda interminable de la validación externa, las narrativas basadas en el miedo. Cuando dejas de involucrarte en la ilusión, esta empieza a disolverse. Busca el conocimiento interior. La gnosis no se encuentra en dogmas religiosos, ideologías políticas o etiquetas sociales. Es un despertar interno. La meditación, la autoindagación y la exploración espiritual son los verdaderos caminos hacia la liberación. Reconéctate con lo divino que hay en tu interior. Los gnósticos enseñaban que no necesitamos intermediarios para conectar con la fuente. Solo necesitamos recordar quiénes somos realmente. Pero, al igual que en el pasado, el sistema resistirá. Hoy vemos un nuevo tipo de guerra, no una guerra por tierras o dinero, sino una guerra por la conciencia humana. Cada herramienta de la sociedad moderna, desde el entretenimiento hasta los medicamentos, desde la educación hasta la inteligencia artificial, se utiliza para mantener a la humanidad dormida, para suprimir el despertar interior, para asegurar que las personas permanezcan obedientes a los falsos gobernantes. Pero aquí está la verdad: la mayoría de las personas nunca despertarán. Vivirán atrapadas dentro de la ilusión, creyendo todo lo que les dicen, sin cuestionar nunca si la realidad que ven es real. Pero unos pocos verán a través del engaño. Algunos comenzarán a recordar que este mundo no es nuestro verdadero hogar, que nunca estuvimos destinados a ser esclavos del sistema, que la luz dentro de nosotros es más antigua, más grande y más poderosa que cualquier fuerza que busque controlarnos.
Y por eso redescubrir el gnosticismo hoy es tan importante, porque esta no es solo una tradición espiritual perdida, es un plano para escapar de la ilusión. Pero entender la verdad es solo el comienzo. La verdadera pregunta ahora es: ahora que sabes, ¿qué vas a hacer con ello? Porque el paso final es el más importante de todos. Entender la ilusión no es suficiente. Debes liberarte de ella. Ahora ves la ilusión. Reconoces el mundo falso, los gobernantes ocultos, el engaño que ha mantenido a la humanidad dormida durante milenios. Pero el conocimiento por sí solo no basta. Ver la jaula es una cosa, escapar de ella es otra. Escapar de ella es otra. Aquí es donde la mayoría de las personas fracasan. Despiertan lo suficiente para darse cuenta de que algo está mal, pero no lo suficiente para liberarse. Los arcontes, el sistema, las distracciones del mundo material, todo está diseñado para mantenerte atrapado, incluso después de comenzar a despertar. Entonces, ¿cómo te liberas de la ilusión? La respuesta no se encuentra en la rebelión contra el sistema, en pelear batallas externas, o en esperar la salvación de fuerzas externas. La verdadera batalla está dentro. Los gnósticos enseñaron que la liberación no proviene de revoluciones externas, proviene de la transformación interior. No se trata de cambiar el mundo, sino de trascenderlo. El primer paso para liberarse es desmontar los sistemas de creencias que han sido programados en ti. La religión te dijo que eres débil, pecador, y que necesitas una salvación externa. La ciencia te dijo que solo eres una máquina bioquímica, que la conciencia no es más que actividad cerebral. La sociedad te dijo que el éxito se mide en riqueza, estatus y obediencia a la autoridad. El sistema te dijo que la libertad significa encajar, seguir las reglas, ganar dinero, consumir y nunca hacer preguntas más profundas. Pero todo eso fue diseñado para mantenerte dormido. Para despertar, debes desaprender todo lo que te enseñaron. Debes comenzar a cuestionar cada creencia, cada suposición, cada verdad que una vez aceptaste sin pensar. Pregúntate: ¿por qué creo lo que creo? ¿Quién se beneficia de que yo crea esto? ¿Qué pasa si elijo pensar diferente? Porque una vez que despojas las falsas narrativas, lo que queda es la verdad cruda y sin filtros. El segundo paso es desprenderse del sistema y dejar de alimentar la ilusión. Los arcontes, el demiurgo, los gobernantes de este mundo se alimentan de tu energía, tu atención, tu conformidad. Liberarte significa aprender a desapegarte del sistema sin convertirte en esclavo de él. Desapégate del miedo. El sistema funciona con miedo: miedo a la muerte, al fracaso, al rechazo, a la incertidumbre. Pero el miedo es una ilusión. En el momento en que dejas de reaccionar a él, sales del juego. Desapégate de la validación externa, la aprobación en redes sociales, la persecución del éxito. Nada de eso importa en el gran esquema del despertar. Deja de vivir para recompensas externas y comienza a buscar la realización interior. Desapégate del materialismo. Cuanto más posees, más te posee el sistema. Simplifica tu vida, consume menos, cuestiona más. Desapégate de la narrativa del control. Gobiernos, corporaciones, medios solo tienen poder porque la gente se lo concede. En el momento en que dejas de jugar su juego, te vuelves intocable. Esto no significa que debas vivir en aislamiento o rechazar la vida moderna. Significa que interactúas con el mundo en tus propios términos, con plena conciencia de la ilusión en la que estás inmerso. El tercer paso es cultivar la gnosis o reconectar con lo divino. La herramienta más poderosa que el sistema ha usado contra ti es convencerte de que eres impotente. Pero los gnósticos conocían la verdad dentro de ti. Hay una chispa de lo divino, la misma fuente que creó todas las cosas. Para conectar con esa chispa, puedes utilizar varios pasos, por ejemplo, la meditación y el silencio. En un mundo lleno de ruido, el silencio es un arma. Cuanto más silencies tu mente, más escucharás la verdad que siempre ha estado dentro de ti. Otra manera de hacerlo es a través de los sueños, las visiones y la intuición. La mente racional es una herramienta, pero no es la única. Confía en tu conocimiento interior. Las respuestas que buscas no vendrán de libros ni de autoridades, vendrán de tu interior. Otra forma de conectar con esta chispa es a través del conocimiento sagrado y los textos ocultos, como los textos gnósticos, la Kabbalah y las enseñanzas herméticas. Todos ellos fueron preservados por una razón. Estúdialos no como dogmas, sino como llaves para desbloquear verdades más profundas.
Por último, también puedes utilizar la alquimia interna y la transformación. El verdadero despertar no se trata de acumular conocimiento, se trata de transformación. Rompe viejos patrones, suelta creencias limitantes, quema el falso yo y da un paso hacia tu verdadera naturaleza. Porque el despertar no es un destino, es un proceso de convertirse. Pero no todos están listos para despertar. La mayoría. El despertar no se trata de acumular conocimiento, se trata de transformación. Rompe viejos patrones, suelta creencias limitantes, quema el falso yo y da un paso hacia tu verdadera naturaleza. El despertar no es un destino, es un proceso de convertirse, pero no todos están listos para despertar. La mayoría de las personas resistirán la verdad, defenderán el sistema que los esclaviza, se burlarán de quienes cuestionan la realidad, y por eso el mayor acto de rebeldía no es luchar contra el sistema, es plantar las semillas de la conciencia. Haz preguntas que desafíen la ilusión. No predique, haz que la gente piense. Una sola pregunta puede ser más poderosa que 100 conferencias. Encuentra y conéctate con otros en el camino. El sistema prospera con el aislamiento. La comunidad es una amenaza para el control. Rodéate de quienes te desafíen e inspiren. Vive como un ejemplo. La mayor prueba del despertar es tu propia transformación. Cuanto más encarnes la verdad, más personas se sentirán atraídas por ella, porque el despertar se propaga como un incendio forestal. Una vez que suficiente gente vea a través de la ilusión, el sistema pierde su poder. Ahora tienes el conocimiento que fue oculto durante siglos. La pregunta es, ¿qué harás con él? La mayoría elegirá seguir dormida. Descartarán estas ideas como fantasía, conspiración o filosofía sin sentido. Pero unos pocos despertarán. Unos pocos reconocerán que este mundo no es nuestro verdadero hogar, que nunca estuvimos destinados a ser esclavos del sistema, que la luz dentro de nosotros es más antigua y poderosa que las fuerzas que intentan controlarnos. Y esos pocos son los que cambian todo. Esto es solo el comienzo. Si estás listo para profundizar, si quieres acceder a conocimientos demasiado poderosos para las plataformas convencionales, únete a Insights Academy, nuestro boletín gratuito, donde descubrimos verdades que permanecen ocultas para el mundo. Además, recibirás una copia digital gratuita del Kivan, uno de los textos esotéricos más poderosos jamás escritos. El enlace está en la descripción. Este es tu momento. La ilusión se está resquebrajando. La verdad está surgiendo. La única pregunta que queda es, ¿despertarás? Si este video resonó contigo, háznoslo saber comentando, lo entendí.